Buenos días. Hoy vamos a hablar del síndrome metabólico. El diagnóstico del síndrome metabólico se realiza con los siguientes indicadores: obesidad abdominal, aumento de los niveles de triglicéridos en la sangre, disminución del colesterol HDL, aumento de la presión arterial a presión arterial alta normal y aumento de la glucosa en ayunas. Los valores y el comportamiento según sexo son los siguientes. En la obesidad abdominal se considera aquella obesidad en la cual el índice de masa corporal es mayor a 30. Sumado a eso, la circunferencia de cintura en el hombre es de más de 102 centímetros y en la mujer de más de 88 centímetros. La hipertrigliceridemia se considera aquella que es igual o mayor a 150 miligramos por decilitro. El colesterol HDL es aquella que se considera en el hombre menor de 40 y en la mujer menos de 50 miligramos por decilitro. La presión arterial normal alta se considera cuando la misma tiene cifras de igual o mayor a 130-85 milímetros de mercurio. Y la glucosa en ayunas elevada, que también puede entrar dentro del cuadro conocido como intolerancia a la glucosa, es aquella que tiene valores de más de 110 miligramos por decilitro. Cuando el paciente tiene igual de 3 o más de estos criterios mencionados, podemos hablar de un síndrome metabólico. Sumado a esto, encontramos algunos tipos de estudios que pueden también sumarse al diagnóstico de síndrome metabólico, como la microalbuminuria, hipotiroidismo subclínico, que es aquel que tiene hormonas tiroideas normales pero a expensas de la TSH elevada. Y finalmente podemos decir que el síndrome metabólico es la suma de cuadros que se observan tanto como patologías cardiovasculares como factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Ellas son, en primer lugar, la obesidad central, la dislipidemias, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo. Todos estos cuadros que hemos mencionado, sumado al peso bajo al nacer, se consideran factores de riesgo posteriormente. En relación a lo que a nosotros nos interesa en esta clase, en cuanto a la obesidad, que podemos considerar como un exceso de tejido graso, se suma la susceptibilidad metabólica del individuo para generar factores de riesgo múltiples que me lleven al síndrome metabólico. Esos factores de susceptibilidad pueden estar relacionados con los diferentes indicadores como la insulina y sus defectos en su señalización, desórdenes del tejido adiposo, en el cual el tejido adiposo se vuelve un tejido inflamatorio, sedentarismo, que aumenta la cantidad de tejido adiposo y también altera más la señalización de la insulina en las células blancas, defecto de la mitocondria en utilizar las fuentes energéticas para la producción de ATP, el envejecimiento del ser humano, variaciones poligénicas que tienen que ver con trastornos genéticos heredados de forma individual o en relación a la raza, ya que se sabe que la raza negra tiene mayor cantidad o mayor prevalencia de resistencia a la insulina y síndrome metabólico por ende, y a personas que por ciertas patologías se encuentran ingiriendo algún tipo de droga. Sobre todo esto se ve en personas con HIV positivo o personas que ingieren altas cantidades y por mucho tiempo de algunos tipos de medicamentos como los corticoides. Podemos hablar de algunos cuadros o factores etiológicos en relación al síndrome metabólico que se inicia ya desde la etapa fetal debido a una malnutrición de parte de la madre. Ya en la niñez, adolescencia, adultez, el incremento de la adiposidad visceral, a algunas alteraciones o anormalidades proteicas que pueden ser por algunas desbalances hormonales, a una reducción en la producción de insulina que puede llevar rápidamente a un cuadro de diabetes mellitus, o alteraciones en su defecto de la acción periférica de la insulina a través de su receptor, con también alteraciones que puedan ser del transportador GLUC4, que es el encargado de captar glucosa para ingresarla dentro de las células blancas y generar glucosa. En relación a la malnutrición materna, podemos ver que en el niño, en el vientre materno y luego durante su desarrollo y crecimiento, se verán afectados los siguientes órganos: el centro de la saciedad o centro del apetito, es una de las cosas que podemos observar
como alteración a nivel del sistema nervioso central. También existe una evolución a largo plazo en cuanto a estos niños en la etapa adulto, que desarrollan más fácilmente hipertensión arterial, obesidad, alteraciones en la función de las células beta, en la producción de insulina, y evidentemente también en la disminución del número de nefronas en los riñones, que llevan más fácilmente a una hipertensión arterial y finalmente a una insuficiencia renal por esclerosis de los glóbulos. En este gráfico podemos observar un mecanismo fisiológico que se ve alterado en el síndrome metabólico, que es la activación del receptor para la insulina. Vamos a recordar que la insulina es secretada por las células betas de los islotes de Langerhans cuando los niveles de glicemia se encuentran elevados. En ese sentido, las células betas actúan como glucostatos. La insulina llega a los receptores de las células blancas, como por ejemplo a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo esquelético y a nivel del tejido hepático. Cuando la misma se une a su receptor, este activa mecanismos que van a hacer que los GLUT4 se muevan hasta la membrana citoplasmática de estas células que hemos mencionado, con la misión de captar las moléculas o las partículas de glucosa y luego ingresarlas en el interior de las células blancas para ser utilizadas como fuente de energía en el futuro. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo la obesidad central o visceral tiene un rol preponderante en el desarrollo del síndrome metabólico y por ende más adelante de la hipertensión arterial. Podemos decir que la obesidad central o visceral es aquella obesidad en donde el tejido adiposo se encuentra fundamentalmente en el tronco de la persona, que se ve más en el varón. Anteriormente se le conocía también como obesidad androgénica o andrógina, y también obesidad tipo manzana, debido a que se encuentra rodeándole esa grasa a las vísceras. La grasa visceral se considera un tipo de obesidad con mayor preponderancia a originar cuadros cardiovasculares. En cambio, en la mujer, la obesidad se conoce como que tiene más el tipo de disposición periférica, dando el aspecto de pera. Por eso se llama también adiposidad tipo pera, obesidad de tipo pera, donde el depósito del tejido adiposo fundamentalmente se produce en las caderas, en el muslo y en los glúteos. ¿Cuál es el riesgo de que una persona tenga obesidad abdominal sobre la de tener una periférica? Sobre todo se encuentran que los adipocitos que se encuentran a nivel visceral en mayor cantidad tienen mayor cantidad o número de receptores adrenérgicos. En cambio, en la adiposidad, en la obesidad ginoide o obesidad periférica, estos adipocitos tienen menor cantidad de receptores adrenérgicos. Eso lleva a que las personas que tengan adiposidad central u obesidad central, o también podemos decir obesidad visceral, hay mayor cantidad de lipólisis debido al estímulo del sistema nervioso simpático, que libera sus catecolaminas, y por ende eso va a llevar a un aumento de producción de ácidos grasos libres a nivel del plasma. También se puede saber que esta obesidad central tiene menor acción los efectos de la insulina sobre los mismos. Se sabe que la insulina, cuando actúa sobre los adipocitos, inhibe la lipólisis generada justamente por la catecolamina, pero ese efecto no se ve en forma adecuada en los pacientes que sufren de obesidad visceral o central. Entonces, el mecanismo por el cual también aumentan el ácido graso libre, además de que sea por la lipólisis mediada por catecolamina, es que la actividad antilipolítica de la insulina está disminuida. Bueno, ahora vamos a ver cómo el tejido adiposo se torna en un tejido inflamatorio. Eso tiene que ver con que los adipocitos, cuando hay un aumento de masa grasa corporal, sobre todo, repito, visceral, comienzan a producir grandes cantidades de citoquinas conocidas por su origen como adipoquinas o adipocinas.
que las vamos a mencionar más adelante. En este cuadro vamos a resaltar que existe una adiposina, que es la adiponectina, que tiene el efecto opuesto a las demás adiposinas, que pueden considerarse como inflamatorias, pueden considerarse como vasoconstrictoras o pueden considerarse como procoagulantes. Entonces aquí tenemos algunas de las adiposinas. Por ejemplo, aquellas adiposinas inflamatorias son el factor necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, también está la interleucina 1 que se encontraba en el gráfico anterior. Luego tenemos algunas adiposinas que tienen actividad procoagulante, como la producción del PAI-1. Tenemos la proteína C reactiva, que también es un reactante de fase aguda en la inflamación. La resistina, que es una sustancia que tiene una acción vasoconstrictora periférica. Y también, como se mostró en el gráfico anterior, podemos decir que se encuentra la producción del angiotensinógeno, que va a activar el sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, cuando el tejido adiposo en exceso, la obesidad visceral, produce todas estas adiposinas, podemos decir con seguridad que los procesos como la aterosclerosis, la hipertensión, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y la dislipidemia son factores que se encuentran en las personas con obesidad central, por lo tanto generan lo que más adelante se conoce clínicamente como síndrome. Vamos a hablar de los mecanismos por el cual se produce hipertensión arterial en la obesidad central o en el síndrome. La causa principal es la resistencia de la acción periférica. En este sentido, la resistencia a la insulina puede deberse a defectos tanto en el receptor como en el postreceptor. Cuando hablamos de defectos en el receptor, hablamos de alteración en la constitución proteica del mismo, que generalmente puede verse alterada en la obesidad por la acción de los ácidos grasos libres en alta cantidad en el plasma, que afecta al receptor, o a citoquinas inflamatorias como el factor necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Y cuando hablamos de defectos del postreceptor, podemos decir que se debe a la alteración de los GLUT4, que al no verse activados por el receptor de la insulina, tampoco suben hasta la membrana citoplasmática para captar la glucosa y poder guardarlas dentro de la célula blanca. Estas dos situaciones van a generar lo siguiente. En primer lugar, al no poder la célula blanco guardar la glucosa en forma adecuada, la misma queda aumentada a nivel plasmático. Y por el otro lado, el tejido que no puede guardar la glucosa de forma suficiente entrará en un cuadro de déficit de energía para desarrollar sus actividades normales. En este caso, si vemos en la figura del músculo, pues sabemos que la función fundamental del músculo es la contracción muscular. Por lo tanto, la disminución de energía de estos tejidos van a hacer que el hígado comience a producir, a través de diferentes tipos de activación metabólica, la generación de mayor cantidad de glucosa en la sangre. Pero esta glucosa va a ir aumentando a nivel plasmático debido a que estos tejidos no pueden guardar glucosa en su interior. Todo debido a la resistencia a la insulina. En ese sentido, si la glucosa aumenta progresivamente a nivel plasmático, el páncreas, a través de sus células beta, que como dijimos anteriormente son como un glucostato, van a encontrarse con niveles muy elevados de glucosa, por lo tanto van a comenzar a producir gran cantidad de insulina, ¿verdad?, que va a llevar a un cuadro de hiperinsulinemia. Bueno, entonces aquí tenemos que la resistencia a la insulina me lleva a que la glucosa aumente a nivel plasmático. Eso va a hacer que el páncreas libere mayor cantidad de insulina, y todos estos cuadros nos va a llevar paulatinamente a otros factores de riesgo cardiovasculares, como son, en primer lugar, una dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, al aumento de la actividad del simpático y a una retención anormal de sodio a nivel renal.
Estas dos situaciones que activan la insulina me va a llevar a un cuadro de hipertensión arterial. Y estos cuadros, que son la dislipidemia y la generación de diabetes mellitus tipo 2, va a generar un cuadro de inflamación que también va a acelerar otro proceso patológico juntamente con la hipertensión, que es la aterosclerosis. En este cuadro podemos ver las etapas que se observa desde una persona que tiene valores normales de glucosa y de insulina y su progresión a cuadros como la prediabetes y la diabetes relacionados a la hiperinsulinemia. En primer lugar, podemos decir que cuando hacemos un estudio de glucosa en plasma en ayunas, normalmente el valor debe ser de menos de 100 miligramos por decilitro. Y si hacemos un estudio de curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, que es la última toma dentro de este estudio, el valor de la glicemia debe encontrarse a menos de 140 miligramos por decilitro, y eso podemos considerar como normal. También podemos observar que la insulina en esta situación se encuentra dentro de rangos normales. Sin embargo, si existe un cuadro que me lleve a un cuadro de resistencia periférica a la insulina, que hace que la glucosa no puede guardarse adecuadamente dentro de las células y queda aumentada en el plasma, vamos a observar lo siguiente en ayunas. Vamos a ver que la glucosa ya se encuentra entre 100 y 125 miligramos por decilitro, y en la curva de tolerancia a la glucosa encontramos que la misma se encuentra a las 2 horas del estudio entre 140 y 199 miligramos por decilitro. A este cuadro se le llama como curva de intolerancia a la glucosa, que también se conoce como un cuadro de prediabetes. En este cuadro ya podemos observar que la glucosa comienza a aumentar, pero todavía no niveles de diabetes, pero sí a niveles de prediabetes, acompañándose de un aumento de la concentración de insulina plasmática, ya llevándole a un cuadro de hiperinsulinemia. Si este cuadro progresa y no se trata en forma adecuada, ya sea con tratamientos no farmacológicos o farmacológicos, la prediabetes puede progresar a una diabetes. Y eso se confirma cuando la glucosa en ayunas ya se encuentra a más de 126 miligramos por decilitro, y a las 2 horas de la curva de tolerancia a la glucosa la misma se encuentra a más de 200 miligramos por decilitro. En ese sentido, en la primera etapa de este cuadro diabético todavía podemos observar un cuadro de hiperinsulinemia, pero los valores comienzan a decaer. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? Que la curva comienza a bajar por debajo de las líneas punteadas, es que la insulina, que estaba en niveles elevados, representando un cuadro de hiperinsulinemia, comienza a tener valores normales hasta bajar a valores mucho más bajos que lo normal al inicio. Esto se debe fundamentalmente a diríamos de forma coloquial, a un cansancio de las células betas en seguir produciendo insulina, o a un desfallecimiento de las células beta. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipertensión arterial y cómo se relaciona la producción de la misma por el cuadro de resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Estos cuadros, sobre todo específicamente la hiperinsulinemia, lleva a la activación del sistema renina-angiotensina, estimula el sistema nervioso simpático. Todas estas situaciones llevan a un aumento del gasto cardíaco, aumenta el volumen extracelular debido a la reabsorción de sodio y agua a nivel renal, y también la acción vasodilatadora de la insulina se encuentra disminuida debido a que en estos cuadros ya presenciamos una fase de disfunción endotelial, por lo que la insulina pierde esta acción vasodilatadora. Entonces tenemos que la leptina, que se ve producida y secretada por el tejido adiposo, también tiene acciones que pueden contribuir a la patogenia de la hipertensión arterial en el obeso, que es la activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina por la... En el cuadro de síndrome metabólico también nos encontramos con un cuadro patológico conocido como dislipidemia aterogénica,
que va a generar el proceso de la aterosclerosis, que también puede afectar el funcionamiento adecuado de las arterias. Como ya vimos en el video aterosclerosis, las placas ateromatosas producen alteraciones que tienen que ver con la perfusión. Así podemos ver que el hígado es el gran productor de todo lo que se conoce como lípidos, tanto las lipoproteínas como triglicéridos. En ese sentido, vamos a recordar que el músculo tiene una resistencia a la acción de la insulina, por lo que disminuye la captación no solamente de glucosa, sino que también de los ácidos grasos libres, disminuyendo por lo tanto la lipólisis, que también podría generar energía dentro del músculo. Entonces, como no capta en forma adecuada este ácido graso libre, el mismo llega hasta el hígado. Del mismo modo, ya vimos que el tejido adiposo entra en un cuadro de lipólisis por acción de las catecolaminas, lo que aumenta también la liberación de ácidos grasos por la misma, que también va al hígado. Por lo tanto, el hígado tiene una gran cantidad de ácidos grasos libres que manejar, por lo que aumenta la producción de lipoproteínas, entre ellas la VLDL, que finalmente a nivel de la sangre va a convertirse por una serie de procesos metabólicos en triglicéridos ricos en lipoproteínas. El hígado, sin embargo, sufre un cuadro debido a la gran cantidad de ácido graso que le llega de esteatosis hepática, que es, diríamos, un preámbulo a la fibrosis hepática, que todos conocemos que finalmente puede terminar en una cirrosis. En relación a cómo o qué pasa con otros tipos de lípidos, tenemos el cuadro de la LDL, que en este caso, inclusive en los pacientes con síndrome metabólico y diabetes, podemos encontrar que la concentración de la misma sea normal en cuanto a valoración laboratorial. Sin embargo, las LDL en este cuadro son LDL más pequeñas, más densas, porque tienen más ApoB. Entonces pueden transportar mayor cantidad de LDL. Eso en relación a las personas que no padecen de diabetes. Por eso mismo es que no puede ser utilizado como uno de los indicadores en el diagnóstico del síndrome metabólico, debido a que la LDL en sangre puede parecer que esté normal. Sin embargo, se sabe que el riesgo de enfermedades coronarias es mucho más alto en estos pacientes. El estado proinflamatorio en el síndrome metabólico se debe fundamentalmente al tejido, como dijimos, produce adipoquina. Entre ellos tenemos el factor necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, la leptina, la resistina, que forma parte de aquellas adipocinas que van a producir una alteración del receptor a la insulina, por lo tanto de la resistencia a su acción. Sobre todo el factor necrosis tumoral alfa y la interleucina. El factor necrosis tumoral alfa impide la captación, por ende, de glucosa por las células blancas debido a la alteración de los receptores, disminuye la actividad de lípidos liposolubles, aumenta la producción de cálculos biliares debido a aumento de litogénesis hepática, disminuye la acción de la insulina, altera la fosforilación de los receptores para la insulina, y también incrementan los ácidos grasos libres. También cabe recalcar que el aumento de la concentración plasmática de ácidos grasos libres perjudica o altera también la constitución proteica de los receptores de insulina. Otro cuadro que se observa en el síndrome metabólico es un estado debido a que el tejido adiposo produce el PAI-1, que es el inhibidor de. A eso se puede sumar otros cuadros de procoagulante, como la hiperfibrinogenemia y también la mayor agregación plaquetaria inducida por los niveles de leptina elevados. Por eso es que en los obesos observamos mayor cantidad de eventos cardiovasculares. También es importante decir y recalcar que el PAI-1, que es producido por el tejido adiposo, impide que el plasminógeno pueda iniciar rápidamente
una fase de fibrinólisis en el caso de accidentes de placas, cuando se produce la obstrucción de una arteria por la formación de trombos. Y eso hace que estos pacientes sufran más fácilmente de eventos cardiovasculares de origen trombótico. El estado proaterosclerótico es debido a todo lo que hemos mencionado anteriormente, a la hipertensión, a la dislipidemia, al estado inflamatorio. Todos ellos van a producir un cuadro de disfunción endotelial evidentemente, y luego el inicio de la formación de estrías grasas que van a ir progresando a todas las etapas del crecimiento de la placa ateromatosa hasta que pueda producirse finalmente un accidente de... También podemos decir que el estudio del fibrinógeno que se encuentra aumentado, como vimos anteriormente, o que haya una PCR reactiva o interleucina 6 en el plasma, puede considerarse dentro de lo que es el estado proaterosclerótico. Y esto termina generalmente dentro de lo que es el síndrome metabólico con lo que se conoce como enfermedad aterosclerótica, en el cual las manifestaciones clínicas tienen que ver con vasculopatías cerebrales que pueden determinar el ACV isquémico o el ACV hemorrágico en la persona, o sea, el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, coronariopatías que pueden llevar a anginas de pecho y a infarto agudo de miocardio, inclusive con muerte súbita, a vasculopatías periféricas como por ejemplo el progreso de la aterosclerosis misma y también de la